Buenos días o buenas tardes a todas las personas que estén escuchando este vídeo. Mi nombre es Miriam García de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, en primer lugar quería agradecer a todas las personas que estáis escuchando esta comunicación y en segundo lugar, por supuesto, agradecer al comité científico y al comité organizador el permitirme participar en este segundo Congreso Virtual Internacional Discursos Cautivos, Mujer, Escritura y Cuerpo. El motivo de mi ponencia es analizar el asunto del abuso sexual, de la misoginia, de la violencia de género dentro del sórdido mundo de la prostitución. Y el título de mi comunicación, por ende, viene a ser Prostitución y misoginia en el local de Bernardeta A de Lourdes Ortiz. Para quien no conozca a esta autora, en el PowerPoint tenéis alguna información biográfica y académica de esta escritora. En mi comunicación nos interesa su dedicación al campo de la dramaturgia, ya que el local de Bernardeta es una pequeña pieza dramática estrenada en 1994, publicada un año más tarde, en el 95, en la cual, como podemos apreciar en el título, asume un personaje literario harto conocido en nuestra literatura, que es el personaje de Bernarda Alba. A pesar de esa ligera alteración del nombre, el poder magnánimo que García Lorca otorga a esa inquebrantable matriarca, a Bernarda Alba, pues como digo, encontramos rasgos de su personalidad prácticamente idénticos en el personaje de Bernardeta. Por esta razón, se ha entendido esta obra como una continuación, una versión posmoderna absolutamente de la Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Por lo tanto, vamos a encontrar unos personajes muy similares, pero obviamente distintos en el contexto. Si bien la obra de García Lorca constituye la trágica historia familiar de un conjunto de mujeres bajo esa protección de su madre, Bernarda Alba, en el local de Bernardeta encontramos un prostíbulo en el cual Bernardeta es la madame, que tiene dominadas a estas areusas en su papel casi de Celestina modernizada, de alcahueta. Por encima de ella y otro personaje más que también nos es bastante conocido es la figura de Pepe el Romano. En este caso, el romano no va a ser aquel joven que tiene enamoradas a las muchachas del pueblo, sino que aquí es el arrendatario del local, es el proxeneta, y a través de este personaje y de la autoridad de Bernardeta vamos a analizar, como decía al principio, el asunto de la misoginia, de la violencia de género, la burocracia, la explotación sexual, a través de testimonios de estas prostitutas. Para limitarme al tiempo que se me ofrece en esta comunicación, no puedo dedicarme, por supuesto, al análisis de todos los personajes, así que he escogido cuatro y medio podríamos decir, porque a Pepe el Romano le voy a ir tratando en relación con estas mujeres, dos de ellas por intertextualidad y dialogismo con García Lorca, que es el personaje de Adela y el personaje de Bernardeta, y luego aquí las realmente protagonistas de esta historia, que son las prostitutas. He cogido a dos de ellas, las más interesantes, y así vamos limitándonos al tiempo que se nos permite aquí. En lo que respecta al espacio, puesto que el motor dramático sucede dentro del local, no me detengo en ello, sí que me interesa leer la primera acotación por dos hechos fundamentales. El primero, para ver la atmósfera claustrofóbica, casi decadentista, naturalista, que ofrece Lourdes Ortiz como espacio en el que se mueven estas prostitutas. Ahora lo leeré. Y en segundo lugar, puesto que esta obra, como he dicho antes, se entiende como una continuación bastante alternativa a la Casa de Bernarda Alba, en el local de Bernardeta el motor dramático es el suicidio de Adela. Si bien en la obra de García Lorca Adela muere al final y ese es el cierre de la pieza, en este caso Adela ya está muerta desde el primer acto, ya se ha suicidado. Y como digo, en el espacio es importante, por eso voy a leer la acotación, porque se dice: durante toda la obra cuelgan del techo unos pies descalzos, los pies de Adelita. Es una representación grotesca, sí, muy finisecular, en la cual vemos que, aunque pudiera resultar desesperanzador
el hecho de que el personaje más transgresor de la obra de García Lorca, que es Adela, ya permanece muerto desde el primer momento y, como digo, puede al lector espectador causarle un poco de desesperanza. La sombra de Adela va a ser muy alargada porque esa simbología de los pies colgando del techo evidencia que la trascendencia de su no presencialidad se observa en la medida en que constituye el fatal destino que pueden correr el resto de personajes, el resto de prostitutas. Y con respecto a la otra parte de la acotación, y con el espacio ya termino, sobre las mujeres se dice pueden llevar máscaras africanas deformes, una versión casi naturalista, pero fría y dura, de Demoiselle de Avignon. Esta obra de estética cubista de Picasso, pues es de esta forma los iconos, la simbología que está aportando Lourdes Ortiz a la escena, puesto que este cuadro también son prostitutas en un local, pues es la atmósfera que nos permite entrar a conocer estos personajes de Lourdes Ortiz. Voy con el primer personaje, con el personaje de Adela, como ya he dicho, es de nuevo, al igual que la obra de García Lorca, el personaje que se va a suicidar como una especie de desafío a la sociedad patriarcal, pero en este caso sí que podríamos pensar que no resultan tan innovadoras las defensas de Adela como icono de la rebelión, de la reivindicación feminista, si tenemos en cuenta que la obra de García Lorca, así entendido por la crítica lorquiana, Adela es el personaje más libre de la producción del Granadino y por lo tanto, como digo, pueden no resultar tan innovadoras, pero aquí lo interesante y la denuncia social que se está llevando a cabo en esta obra es que Adela es una prostituta y el suicidio de Adela en este caso ha sucedido por en primer lugar, sentirse sobrepasada por las circunstancias de su profesión de prostituta. En segundo lugar, por verse como capricho sexual de Pepe el Romano. Y en tercer lugar, en definitiva, por subordinarse a depender económica y emocionalmente de un hombre que representa el patriarcado más rancio y el machismo más opresivo y más violento. Esto en primer lugar, pero en segundo lugar, como ya he dicho antes, el hecho de que sobre las cabezas de estas mujeres estén los pies colgando de Adela es significativo, no solo a nivel simbólico, sino que en el momento de la muerte de Adela entran a trabajar otras dos muchachas. Y digo muchachas porque se dicen que piensan que ni siquiera llegan a los 15 años. Curiosamente, ¿cuáles son los nombres de estas dos niñas nuevas? Ade y Delia. ¿Qué ocurre? Cuando Adela se suicida, Pepe el Romano necesita un nuevo juguete sexual, un nuevo capricho, y coge a Delia. ¿Cuál es el futuro de Delia? Lamentablemente el spoiler, pero es importante para entender la simbología, pues que Delia acaba suicidándose al igual que Adela, y ya no son dos pies los que cuelgan del techo, sino cuatro. ¿Y qué va a hacer Ade? Que pasa a ser la siguiente en el mundo de Pepe el Romano. Pues esta no va a sacrificar su cuerpo como transgresión reivindicativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta directamente va a acuchillar a Pepe el Romano, lo va a asesinar. Por lo tanto, como ya he dicho, a pesar de que Adela no está presente en esta obra y es el gran icono de rebelión de la obra de Federico García Lorca, la simbología que le otorga Lourdes Ortiz es relevante para entender la situación de las prostitutas en este local. El segundo personaje es el de Bernardeta. Como ya he anticipado, el poder magnánimo que el poeta andaluz otorga a su Bernarda Alba, la inquebrantable matriarca, pues en este caso encontramos que Bernardeta tiene el mismo poder. Lo que pasa es que extrapolando que no es una madre frente a sus hijas, sino que es una madame frente a sus jóvenes trabajadoras. Esta se dice en la acotación que es una cuarentona, rasgos duros de jefa del Consejo de Administración, lagartona y sabia. Representa el poder, la autoridad, pero no la máxima autoridad, porque ella está por encima de las muchachas, pero por encima de ella, por supuesto, hay un hombre que es Pepe el Romano. La Poncia de Bernarda Alba le decía a esta, mandona, dominanta, tirana de todos los que la rodean. La propia Bernarda Alba nos dice, aquí se hace lo que yo mando, pues nuestra Bernardeta nos va a decir, aquí la que manda soy yo. Por lo tanto, la personalidad es muy parecida, salvando las distancias de cada contexto, de cada persona. Su poder es tal pues que en ocasiones veremos que sus intervenciones son bastante breves, bastante tautológicas, pero demuestra que lo que ella diga
no puede ser de dudosa aceptación. Cuando dice el negocio es el negocio, el trabajo es el trabajo, o las formas son las formas. Constantemente va a atar a las jóvenes a su local, ya que quiere ver protegido su negocio, quiere verlas seguras y además las coacciona con que fuera de este local no van a encontrar algo mejor. Cito un ejemplo. En la calle es donde no es así, la libre competencia, nenas, pero vosotras habéis elegido la seguridad y la seguridad tiene sus ventajas. Nadie te obligó a firmar el contrato, ni a ti ni a ninguna. Ahí estaban puestas las condiciones y bien contenta que firmaste. En esta línea, no debemos interpretar el hecho de que constantemente está defendiendo las actuaciones de Pepe el Romano. Ahora veremos cuáles son con las prostitutas, pero lo vengo anticipando. Pepe el Romano no trata bien a estas muchachas, como proxeneta que es, y Bernardeta parece que siempre le está justificando, pero ojo, aquí hay que tener cuidado porque Bernardeta es, digamos, la dueña de estas muchachas, pero también es mujer. Y aquí me tengo que parar un momento en el discurso de ingreso de la Real Academia de Juan Mayorga, titulado Silencio. Como el propio título indica, Juan Mayorga analiza el silencio en determinadas obras de la literatura universal y una de ellas es La casa de Bernarda Alba. Y en ese final en que Bernarda Alba está pidiendo silencio, silencio, que aquí nadie diga nada, que mi hija, hay que decir que mi hija ha muerto virgen, en esa desesperación por la honra familiar, Juan Mayorga detecta que ese silencio y esa constante tiranía no es más que síntoma de miedo. Y esto es lo que creo que Lourdes Ortiz ofrece con Bernardeta. No debemos pensar que esta mujer está justificando los deleznables actos de Pepe el Romano, sino que esta mujer, como mujer que es y como el resto, le tiene miedo y es el síntoma del miedo. Lo veremos con una de las prostitutas porque tengo una cita sobre este miedo de Bernardeta. Vale, vamos con una de esas prostitutas que en mi opinión es el personaje más interesante de la obra. Las dos prostitutas que he escogido son veteranas, tienen mucha experiencia y en sus declaraciones, testimonios y denuncias evidencian la veteranía que tienen en el oficio y cómo conocen todos los entresijos de este terrible campo de la prostitución. Esta prostituta se llama Marti. Por supuesto, si volvemos a García Lorca, la Martirio de García Lorca, de 24 años, decía: es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. La Marti de Lourdes Ortiz también es veinteañera, se dice de ella en la acotación: envidiosa y mal hablada, espera favores y ya ha perdido la poca gracia que alguna vez tuvo, nunca fue del todo joven. Se deja caer que no es una mujer siguiendo los cánones de belleza establecidos y normativos, no es una mujer agraciada y aquí digamos que en alguna ocasión también se deja caer. Pero esta es interesante por varias razones. En primer lugar, es la primera que aclama una huelga por sororidad con la fallecida. Dice: estoy en huelga de piernas caídas, es lo menos que puedo hacer por la delita. En segundo lugar, es la que expone qué tipo de persona es Pepe el Romano y qué opresión ejerce sobre ellas. Un ejemplo, él es como el vampiro que se regenera con la sangre joven. Pobre de la que llegue, mira lo que le ha pasado a la Delita. Este pobre de la que llegue va a anticipar, como ya había dicho antes, el segundo suicidio, que es el de Delia, la otra niña que entra a trabajar. En esta línea achaca a Bernardeta ser consentidora de la autoridad castradora y opresiva que ejerce Pepe el Romano sobre ellas. Por lo tanto, se presenta como una resistencia en una reivindicación feminista constante de las condiciones laborales de estas mujeres y de la necesidad de un cambio. Dice: conozco mi oficio y lo hago bien, pero no hay cosa peor que encima tengas que fingir para el cliente. Es una cosa y creo que no soy mala en el oficio, pero fingir para un chulo que no sabe cumplir con su papel y que encima está pendiente de: vamos, tía, a otra con ese hueso. Ya he dicho que hoy estoy de huelga. Un respeto, tías, que Adelita está aún de cuerpo presente. En esta línea, Martí evidencia al lector y espectador que no solo son sometidas a una violencia laboral, por ende económica, no solo son sometidas a una violencia emocional, sino que Pepe el Román ejerce la violencia física. Dice: me tiene muy vista ya te lo he dicho, y él no es de los que se conforman, y si le da por pegar,
yo no estoy para palizas. La última vez me dejó el cuerpo y todo porque se le cruza el cable. También denuncia las condiciones laborales en ocasiones de desigualdad, el hecho de que ella como veterana tiene más trabajo que otras y eso no se ve recompensado. Cuando dice, así que es justo que si yo me hago 3 y tú ninguno, cobremos las dos lo mismo al final del mes. No sé si seremos funcionarias o más bien somos esclavas. Ante todo este tipo de denuncias hacia Bernardeta, hacia el sistema que tienen dentro de este local, ella parece decidida a marcharse. Hay una voluntad, hay un deseo de voluntad de escapar de este local y ya con las maletas en la mano y el abrigo puesto parece decidida a ello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como ya he dicho antes, Ade va a acabar matando al romano. Entonces Bernardeta, ante el temor de perder a una de sus grandes chicas trabajadoras, pues le va a decir que el problema que tenía era Pepe el Romano y que ya no existe ese problema. Que se quede, que ahora Bernardeta va a ser la máxima autoridad del negocio, que le va a dejar participar de él y al final, como si del ángel exterminador de Luis Buñuel se tratara, pues este personaje que sí tenía esa voluntad y se parece que hay un determinismo social que le hace no poder abandonar este local. Por lo tanto, al final, pues se acaba quedando. El otro personaje, la otra prostituta, Magda, esta tiene 30 años, también había una Magdalena treintañera en la obra de García Lorca, se dice de ella que es fría, calculadora, una de esas putas simbolistas, lúbrica y ambiciosa. Esa puta simbolista, como ya he dicho, hay mucho de decadentismo finisecular en la estética de Ortiz de esta obra. Esta, ¿qué denuncias va a hacer? Pues siguiendo la línea un poco transgresora y reivindicativa de Martí, pues esta, por ejemplo, va a hablar de cómo se organiza el tema económico, digamos, la burocracia de la explotación sexual. Con respecto a Pepe el Romano nos dice, a mí me parece bien que él gane lo suyo, pero no me gusta que nuestros sueldos estén congelados y se llevan unos beneficios. Eso es lo que más me fastidia, tía. Un cliente viene, paga y te da las gracias. El romano, como un marido, te pide sumisión y reconocimiento. En este sentido, tiene cabida señalar que el personaje de Pepe el Romano es un personaje harto interesante en la medida en que por sus escritos sabemos que Lourdes Ortiz tiene mucho interés en la figura del Don Juan en relación con las mujeres. Y en esta línea parece que Lourdes Ortiz ha escogido a un Pepe el Romano que sigue la línea de ese Don Juan que se puso tan de moda en el siglo XX, ese Don Juan hastiado, ese Don Juan desinflado, ese Don Juan impotente e incompetente que tiene que buscarse las mañas para demostrar una virilidad de la que él sigue sintiéndose joven, pero que ya no es joven. En este sentido, pues en primer lugar va a contratar un secretario para el local porque parece él no hacer frente. Y ya lo había dicho antes Martí, es un hombre que no sabe cumplir con su papel. Pero es que Magda dice, le hemos comido la moral y ya era hora, un tipo a sus años tendría que retirarse. Chulo de pacotilla, chulo de mierda que ni para lo que tiene que valer vale ya. De la misma forma, vemos que las denuncias, los testimonios de ambas prostitutas, pues evidencian que la violencia a la que están sometidas es a través de distintos niveles. Y ya no es la crítica que a lo mejor acostumbrábamos a ver cuando empezó a ser explícito en el mundo de en el mundo de la cultura, el mundo de la prostitución, que la típica crítica, digamos, era pues que a lo mejor las mujeres se tienen que acostar con hombres mayores. No, es que aquí estas mujeres están analizando desde el propio, por así decirlo, sistema administrativo del sórdido mundo de la prostitución, están analizando la violencia, las injusticias y, en definitiva, las malas condiciones a las que están sometidas estas mujeres. Por lo tanto, eh, lo realmente interesante es ver que estas mujeres, a pesar de todos estos testimonios y a pesar de todas estas denuncias, ellas en ese determinismo social que decía antes parece que tienen la actitud pesimista de que no pueden salir de ahí. Dice el personaje de Magda, más vale lo malo conocido, yo prefiero la seguridad. Claro que podía haberme largado, pero lo otro ya lo había probado y la sarna sin gusto sí pica. En esta línea es interesante ver, como digo, que a pesar de que ellas están entendiendo que no van a encontrar nada mejor fuera, lo interesante, y ya voy terminando, que se me ha pasado el tiempo, lo interesante de esta obra es
digamos, dos cuestiones. La primera cuestión, y a colación de estos dos personajes, es interesante ver que ellas son activistas promotoras de un cambio, son conscientes de que aquí hay un problema que tienen que solucionar para dejar de estar sometidas a esta explotación. Pero el feminismo que defienden estas mujeres, y aquí viene lo que en mi opinión es muy interesante de esta obra, es que hacen un feminismo colectivo. Me explico. No es por desprestigiar, por supuesto, las reivindicaciones feministas que hacen los personajes de Lorca, pero el personaje de Adela, de la casa de Bernarda Alba, digamos que tiene una reivindicación a nivel individual. La propia Adela está defendiendo su cuerpo, no está defendiendo su cuerpo y junto a sus hermanas ofrecen esa lucha. No, Adela se suicida sacrificando su cuerpo, luchando por su propio cuerpo. Pero es que estas mujeres están denunciando estas situaciones sufridas por todas ellas y lo que quieren es evitar que ocurra lo que ya le ha ocurrido a Adela o lo que ya ha ocurrido a Delia. Pongo dos ejemplos. Y vuelvo al miedo que ya había dicho antes del personaje de Bernardeta. Le dice una de ellas, ¿ves cómo a ti también te acojona? Estás en el mismo saco que nosotras, así que deja los modales y únete al grupo. Tenemos que hacer piña. Otro de los personajes dice, tiene razón Magda, tenemos que estar unidas. Están siendo conscientes, a pesar de que Bernardeta esté de manera administrativa por encima de ellas en el poder jerárquico. Están diciendo, eres mujer como nosotras, Pepe el Romano te está maltratando como a nosotras, tienes que estar de nuestro lado, tenemos que luchar juntas de la mano. Y en segundo lugar, y con esto ya sí que termino, eh, Lourdes Ortiz es una autora que por la crítica se ve que causa más interés su faceta de novelista. Obviamente es muy buena narradora, pero yo reivindico desde aquí su campo de la dramaturgia, que no está tan estudiado. Yo ya había estudiado otras obras de ella, pero con respecto a esta obra, El local de Bernardeta, me parece importante reivindicarla porque es una obra de rabiosa actualidad. Por desgracia, esta obra es muy actual, es demasiado actual. Y en esta línea, la poca crítica que se ha dedicado concretamente a esta pieza, pues constantemente habla de la intertextualidad y dialogismo con Lorca, al igual que he hecho yo. Pero yo lo que pido desde aquí es que esta obra no se quede en una lectura superficial de intertextualidad y dialogismo con la obra del granadino. Porque si esta obra en el 94, y lo digo en condicional porque obviamente no estoy en la mente de la autora en el momento de la creación, pero si no es una posible llamada a la legalización de la prostitución en España, lo que sí es evidente y es incuestionable es que Lourdes Ortiz está utilizando el teatro como arma de denuncia social y política hacia la despreocupación de las mujeres del campo de la prostitución y a la desprotección y las inhumanas condiciones que estas mujeres tienen. Por lo tanto, el teatro, que es, como dice Mayorga, ese gran mirador de la existencia humana, pues en este sentido se utiliza como denuncia política para tener en cuenta la situación de estas mujeres. Os he dejado ahí una pequeñísima bibliografía utilizada para esta ponencia y agradecer enormemente quien haya escuchado hasta aquí. Espero que os haya parecido interesante y cualquier comentario, duda o aportaciones, porque este tema es muy amplio, pues que me lo dejen en los comentarios y os leo. Muchísimas gracias.